Hay momentos en los que la vida no duele, arde. Te despiertas con el cuerpo intacto, pero con el alma hecha trizas, y nadie lo nota. Caminas por el mundo con una sonrisa vacía, fingiendo que todo está bien, cuando en realidad estás gritando por dentro. No es tristeza común, es una niebla que se instala en los huesos, una sensación de que nada importa, de que estás atrapado en un cuerpo que ya no reconoce el sentido de existir. Algunos lo llaman depresión. Los estoicos, sin embargo, lo entendieron como una desconexión del alma con su propia razón de ser. No es locura, es hambre de sentido y puede ser superada. Si alguna vez te sentiste así, este video no es solo un mensaje, es un mapa. Aquí no encontrarás soluciones mágicas ni frases vacías. Aquí hablaremos del dolor con la crudeza y la dignidad que merece. Vamos a explorar 7 lecciones estoicas poco conocidas que no solo pueden ayudarte a salir del abismo, sino a reconstruirte con más fuerza que nunca. Si te resuena lo que estás a punto de escuchar, suscríbete a este canal. No por un algoritmo, sino porque necesitas rodearte de ideas que te eleven, no que te hundan. Y si llegaste hasta aquí, comenta la frase que lo resume todo. No soy mis emociones, soy el dueño de mi mente. Escríbela como declaración, como ancla, como desafío. Vamos a comenzar, y tal vez, esta vez, no te caigas, te levantes. Primera lección. Deja de huir del dolor y empieza a escucharlo. El sufrimiento tiene un idioma que casi nadie quiere aprender. Es una lengua antigua, áspera, cruda. Una lengua que no se habla con palabras, sino con silencios largos, insomnios, persistentes, miradas vacías al techo en medio de la madrugada. Nos enseñaron a huir del dolor como si fuera un castigo, como si fuera una enfermedad que hay que esconder detrás de pantallas, pastillas o frases como «todo pasa». Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno parece haber olvidado. El dolor no es tu enemigo. El dolor es un maestro. No vino a destruirte. Vino a mostrarte que algo dentro de ti se está desalineando, que tu alma está desconectada de su centro, que hay una verdad ignorada que clama por ser escuchada. Epicteto, que vivió encadenado como esclavo antes de convertirse en uno de los sabios más influyentes de su época, decía con brutal claridad que el sufrimiento no nace de las cosas que nos pasan, sino de nuestras creencias sobre ellas. En una de sus lecciones menos citadas, escrita por Arriano, su discípulo, se lee: «No te molestes por la cadena, sino por el pensamiento que te ata a ella». ¿Qué significa esto para alguien que atraviesa una depresión? Que el dolor emocional, por desgarrador que sea, no es solo producto del pasado o de una bioquímica alterada. También nace de la interpretación silenciosa que haces de tu vida, el juicio constante, las expectativas no cumplidas, la idea de que deberías ser más, hacer más, sentir más. Pero aquí viene el giro. El dolor no es una señal de debilidad, es una alarma sagrada. Es tu alma diciéndote, así no podemos seguir. No es el momento de taparlo, es el momento de escucharlo, como quien escucha un viejo tambor en mitad del bosque, con respeto, con atención, con humildad. Cada lágrima que no permites salir se convierte en un muro interno que te aísla del mundo. Cada emoción que ignoras se transforma en una carga que tu cuerpo termina somatizando. Y cada pensamiento oscuro que rechazas se agazapa en las sombras hasta volverse un monstruo que ya no sabes cómo enfrentar. Marco Aurelio, en una de sus meditaciones menos conocidas, reflexiona sobre los momentos de tormenta emocional como ejercicios espirituales. No como fallas personales, sino como campos de entrenamiento del alma. Él escribe: «Si estás herido, es señal de que estás vivo. Y si estás vivo, aún puedes actuar con virtud». Esto no es poesía vacía, es estrategia existencial. El emperador romano, que perdió a varios hijos, que lideró en tiempos de peste y guerra, que fue traicionado por amigos cercanos, nunca dejó de ver su dolor como una oportunidad de cultivo interior, no para negarlo, sino para usarlo. Porque eso es lo que hacen los estoicos,
No niegan la tormenta, pero aprenden a navegarla con dignidad. La depresión, cuando se observa desde esta óptica, no es simplemente una enfermedad. Es una llamada interna que te invita a desmontar tus creencias, tus apegos, tus pensamientos automáticos. Es el alma pidiendo una reestructuración profunda. Pero no puedes escuchar ese mensaje si estás demasiado ocupado huyendo de él. No, puedes aprender lo que te está intentando enseñar si lo tapas con distracciones o con prisa. Aquí, en este primer paso, tienes que ser radicalmente honesto contigo mismo. ¿Qué parte de tu dolor estás ignorando? ¿Qué verdad te niegas a ver porque sabes que si la aceptas, algo dentro de ti cambiará para siempre? Los antiguos estoicos no eran invulnerables, eran profundamente humanos, pero habían desarrollado una cualidad que hoy parece olvidada: la valentía de mirar el dolor a los ojos sin victimismo, la valentía de preguntarse, ¿qué me está intentando enseñar esta tristeza? ¿Qué valor puedo desarrollar a través de esta crisis? Porque aquí está la gran revelación. No es la depresión lo que te destruye, es tu resistencia a lo que significa. Cuando decides sentarte en silencio y observar tu propia oscuridad sin juicio, algo sagrado comienza a pasar. La tormenta sigue, pero tú cambias. Dejas de ser la hoja arrastrada por el viento y te conviertes en el árbol que resiste. El dolor no desaparece de inmediato, pero su significado cambia, y cuando cambia el significado, cambia todo. Así que, esta primera lección estoica no es cómoda ni fácil, pero es imprescindible. Deja de huir del dolor, siéntate con él. Escúchalo como quien escucha a un sabio anciano que habla lento pero con verdad. Porque el dolor no viene a castigarte, viene a despertarte. Y lo que hagas con ese despertar determinará no solo cómo sales de esta oscuridad, sino en quién te conviertes después de ella. Segunda lección. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. La mente puede ser un santuario o una prisión, y cuando la depresión se instala, suele convertirla en lo segundo. De pronto, pensamientos automáticos te inundan como si fueran verdades absolutas. No valgo nada. No voy a salir de esto. Estoy solo. Y como nadie nos enseñó a distinguir entre lo que pensamos y lo que somos, caemos en la trampa más peligrosa: identificarnos con lo que nos lastima. Pero los estoicos fueron maestros en desmantelar esa ilusión. No creían en la mente como enemiga, sino como un instrumento que debía ser entrenado. El pensamiento negativo no era algo que debía ser eliminado a la fuerza, sino comprendido en su origen y puesto en su lugar. Epicteto, con una claridad que aún hoy resuena con brutal actualidad, escribió: no digas he sufrido tal cosa, sino más bien he reaccionado así ante tal cosa. En una sola línea, separó el hecho de la interpretación. Y allí radica el inicio de la libertad mental, en entender que lo que piensas no eres tú, es solo una parte de tu experiencia interna. La depresión se alimenta del diálogo interno no cuestionado. Es un eco que se repite hasta convertirse en coro, y cuanto más lo escuchas, más te convences de que es tu voz. Pero no lo es. Es un conjunto de narrativas que has acumulado a lo largo del tiempo. Ideas heredadas, miedos inconscientes, traumas no resueltos. El problema es que estas narrativas no se presentan como tales. Se camuflan como yo. Y entonces ya no dices siento que no valgo, sino no valgo. Esa diferencia gramatical mínima contiene una diferencia ontológica colosal. Pasas de ser un sujeto en crisis a ser la crisis misma. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo y también uno de los más introspectivos, comprendió esta distinción con una lucidez que impresiona incluso hoy. En una meditación escrita, mientras el imperio atravesaba una peste, anotó: tu mente tomará la forma de aquello que contemples. Por tanto, si la llenas de pensamientos sombríos, se volverá sombría. Si la llenas de virtud, será fuerte. Este principio no es solo poético, es terapéutico. Significa que no estás condenado a hacer lo que piensas cuando estás en tu punto más bajo. Puedes entrenarte para observar tu mente como un espectador compasivo,
y poco a poco modificar el contenido que la habita. Pero ¿cómo se hace esto cuando la tristeza es tan densa que apenas puedes levantarte? La respuesta no es grandiosa, es sutil. Es el acto diario de tomar distancia interna. Cuando tu mente diga todo está perdido, respóndele: eso es solo un pensamiento, no una profecía. Cuando diga nadie me quiere, contesta: ese juicio viene de un estado emocional, no de un hecho probado. Este pequeño espacio entre lo que piensas y lo que aceptas como verdad es el comienzo de tu poder. No necesitas discutir con tus pensamientos, ni combatirlos. Solo necesitas observarlos sin obedecerlos. Séneca también abordó este fenómeno con precisión quirúrgica. En sus cartas a Lucilio le escribe: no podemos evitar que surjan ciertas impresiones, pero sí podemos evitar que se instalen como huéspedes. Una mente en depresión es como una casa que dejó abiertas todas las puertas. Entran pensamientos oscuros, agrios, venenosos, y se quedan porque nadie les pide que se vayan. Los estoicos proponían algo revolucionario: que te conviertas en portero de tu mente, que aprendas a observar lo que entra y a decidir qué merece quedarse. No desde la negación, sino desde la conciencia. Esta lección, aunque sutil, es profundamente liberadora, porque significa que no necesitas esperar a sentirte bien para empezar a sanar. Puedes comenzar ahora, incluso en medio del dolor. Puedes convertirte en testigo de tu tormenta interna y darte cuenta de que aunque el cielo esté oscuro, tú no eres la nube, tú eres el cielo que la contiene. Tus pensamientos pueden decir mil cosas, pero tú puedes mirar hacia adentro y recordar: esto que estoy pensando no soy yo, solo soy el que está observando. Y cuando aprendes a observar sin fundirte, sin enredarte, sin obedecer todo lo que la mente dice, comienzas a recuperar el control. Empieza a nacer dentro de ti un tipo distinto de presencia, una que no niega el sufrimiento, pero tampoco se entrega a él, una que camina junto a la tristeza, pero no se deja arrastrar por ella, porque tal vez eso es lo más valiente que puede hacer un alma herida. Mirar al caos mental con firmeza estoica y decir: puedes estar aquí, pero no vas a dominarme. En este simple acto, reconocer que no eres lo que piensas, sino quien piensa, estás dando el primer paso hacia la emancipación mental, un paso invisible para el mundo, pero crucial para tu libertad interior. Y al final del día, eso es lo que los estoicos siempre buscaron: no eliminar el dolor, sino enseñarte a ser más grande que él. Tercera lección: tu vida no está perdida, está desordenada. Hay una mentira silenciosa que se instala en el alma de quien sufre: la idea de que todo está perdido. No en un sentido dramático, sino en uno más frío, más lento, más insidioso. Es una especie de sensación de abandono existencial, como si la vida se hubiera desordenado tanto que ya no valiera la pena intentar enderezarla. El caos se convierte en costumbre, el desorden se transforma en identidad, y lo que antes era solo confusión, ahora parece destino. Pero aquí los estoicos levantan la voz con una de sus verdades más incómodas y más necesarias: tu vida no está arruinada, solo está fuera de lugar. No necesitas una nueva existencia, necesitas reorganizar la que tienes. Marco Aurelio, en una de sus reflexiones más olvidadas, escribe: el universo tiende naturalmente al orden. Cuando algo parece fuera de lugar, es solo que no hemos comprendido su lugar. Él no hablaba de la vida como una línea recta, sino como un conjunto de piezas que a veces parecen no encajar, hasta que lo hacen. En tiempos de depresión, todo parece ruido. No hay propósito, no hay dirección, no hay estructura. Pero los estoicos sabían que incluso en el peor de los escenarios, hay algo que siempre puede ser restaurado: el orden interior. Y este orden no se impone desde afuera, se cultiva desde dentro, con acciones pequeñas, con decisiones conscientes, con atención constante. La mente deprimida tiende a desorganizarlo todo. El sueño se rompe, la alimentación se descuida, la rutina desaparece,
las tareas cotidianas se sienten imposibles. Pero lo que los estoicos comprendieron siglos antes de que la psicología lo validara es que el alma necesita estructura tanto como el cuerpo necesita oxígeno. No por rigidez, sino por dirección. Epicteto lo repetía en sus enseñanzas. El alma no resiste el vacío. Dale una forma y empezará a caminar. Esto no es una metáfora, es una estrategia, porque mientras más se desordena tu mundo, más se disuelve tu voluntad. Pero cuando comienzas a poner cada cosa en su sitio, aunque sea lentamente, aunque sea con miedo, algo cambia. El caos deja de tener poder sobre ti. Aquí es donde ocurre algo casi mágico. No necesitas transformar todo tu entorno para comenzar. Basta con rescatar un solo punto de orden. Tal vez sea levantarte a la misma hora cada día, incluso cuando no tienes ganas. Tal vez sea escribir tus pensamientos durante 5 minutos, sin filtro. Tal vez sea limpiar un rincón de tu habitación que has evitado mirar. Estos actos, que parecen insignificantes, son rituales estoicos de restauración interna. Son declaraciones silenciosas de que no te has rendido. Y aunque tu mente aún diga todo está mal, tu cuerpo comienza a decir, hay un nuevo orden naciendo aquí. Séneca, en una de sus cartas más íntimas, le confiesa a Lucilio, a veces basta con ajustar un solo pensamiento para que toda la vida comience a alinearse. Y es cierto, porque el alma deprimida no necesita milagros, necesita dirección. No necesita que el mundo la salve, necesita volver a ocupar su lugar en el mundo. Y ese lugar no se encuentra afuera, ni en promesas vacías, ni en comparaciones absurdas. Ese lugar se construye ladrillo a ladrillo, recuperando lo que puedes gobernar. Tus horarios, tus hábitos, tu espacio, tu alimentación, tu forma de hablarte. La depresión, aunque parezca un abismo, es también una oportunidad para volver a empezar sin máscaras. Cuando todo se derrumba, tienes la posibilidad de reconstruirlo todo con intención. Los estoicos no esperaban que el universo fuera justo, ni que la vida fuera fácil. Ellos sabían que el orden no venía de la suerte, sino de la disciplina interna. Por eso insistían tanto en cultivar la templanza, la autodisciplina, la atención, no por obsesión con el control, sino por respeto al alma, porque el desorden sostenido destruye la voluntad. Pero el orden cultivado, incluso en pequeñas dosis, puede salvarla. Y tal vez eso es lo que más necesitas ahora. No respuestas eternas, no frases brillantes, solo una forma de empezar a reconstruir desde el centro. Y ese centro no es un lugar mágico, ni un estado de perfección emocional. Es simplemente el momento en el que te miras a ti mismo y decides, hoy voy a organizar algo, no porque todo esté bien, sino porque merezco una vida que tenga dirección. El caos puede haber sido parte de tu historia, pero el orden puede ser el comienzo de tu renacimiento. Cuarta lección. No pidas una vida fácil, fórmate para ser fuerte. En el corazón de toda tristeza persistente hay una idea no resuelta. Esto no debería estar pasándome a mí. Es una frase silenciosa, pero devastadora. Nos duele no solo lo que vivimos, sino la creencia de que no deberíamos estar viviéndolo. Nos duele el contraste entre la vida que imaginamos y la que tenemos, y ese abismo entre expectativa y realidad se convierte en el lugar donde nace la desesperanza. Pero los estoicos, siempre implacables con la ilusión, enseñaron una lección que puede resultar incómoda para la mente moderna, pero que guarda una fuerza transformadora. Deja de pedir una vida fácil y empieza a forjarte para enfrentar la que te ha tocado vivir. La depresión nos debilita porque nuestra cultura nos enseñó a pensar que la vida debería ser cómoda, constante, amable. Pero la vida no sigue ese guión. La vida cambia sin pedir permiso, arrebata sin explicación, golpea sin anunciarse, y cuanto más te resistas a esa naturaleza impredecible, más vulnerable te vuelves. Marco Aurelio lo sabía bien. Él, emperador de Roma, escribió desde campamentos de guerra, enfermo, con pérdidas personales que lo desgarraban. Y aún así,
Cada noche tomaba su pluma para escribir lo que él mismo necesitaba recordar. No reces porque las cosas sean más fáciles. Reza por tener más fuerza para afrontarlas. Ese principio, lejos de ser una consigna militar, es una filosofía de poder interior. Es el rechazo frontal a la pasividad espiritual. Es la comprensión de que, si no puedes controlar el mundo, debes comenzar a controlar cómo respondes a él. La depresión, entonces, no es solo un estado mental, es también un aviso de que has estado esperando que la vida se acomode a ti, cuando quizás el verdadero camino sea convertirte en alguien que pueda caminar en medio del caos sin romperse por dentro. No es una exigencia de dureza insensible, es una invitación a descubrir que dentro de ti hay una resiliencia que nunca has usado por completo. Epicteto, con una crudeza brillante, decía a sus discípulos: no pidas que lo que sucede ocurra como tú deseas. Desea más bien que suceda como sucede y saldrás victorioso. En esa frase está la clave para liberarte del resentimiento con la vida, porque la tristeza muchas veces se convierte en tormento no por lo que trae, sino por lo que esperabas recibir en su lugar. Querías amor y recibiste abandono. Querías estabilidad y llegó el caos. Querías luz y se impuso la sombra. Pero si cambias el eje, si dejas de esperar que el mundo gire según tu deseo y empiezas a entrenarte para adaptarte con entereza, entonces todo cambia, incluso si nada cambia. Esto no significa que debas aceptar pasivamente el sufrimiento. Significa que puedes usar cada dificultad como un campo de entrenamiento invisible. La vida, desde la mirada estoica, no es una sucesión de premios o castigos. Es un gimnasio del alma, y el alma solo se fortalece enfrentando aquello que la pone a prueba. Por eso Marco Aurelio anotaba una y otra vez: lo que impide la acción la adelanta. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase no es solo famosa, es real y puede ser tuya si la tomas en serio. Cada emoción oscura, cada día sin ganas, cada caída interna, puede convertirse en parte del camino si decides usarla como forja. La depresión muchas veces paraliza porque sentimos que el dolor es una señal de debilidad. Pero en realidad, el dolor no te hace débil. La expectativa de una vida sin dolor, esa sí te debilita. Porque cuando todo se rompe, no sabes qué hacer con la realidad cruda. Los estoicos, en cambio, se entrenaban para lo peor. No porque fueran pesimistas, sino porque eran realistas. Practicaban la pobreza, meditaban en la muerte, reflexionaban en el exilio, y cuando la vida los golpeaba de verdad, ya los había encontrado preparados. Esa preparación estoica no exige grandeza, solo exige decisión. La decisión de asumir que cada día es una oportunidad para fortalecerte, no para esconderte. Que cada sufrimiento puede pulirte si eliges enfrentarlo con coraje. Que no necesitas que todo mejore para empezar a mejorar tú. El mundo puede seguir siendo incierto. Las heridas pueden tardar en sanar, pero si cada mañana decides cultivar fuerza, aunque sea mínima, aunque sea en silencio, entonces estás practicando filosofía viva, y eso, con el tiempo, te cambia, por dentro. Quizás lo más importante no sea esperar que desaparezca el dolor. Quizás lo más importante sea convertirte en alguien capaz de sostenerlo sin rendirse. Porque en ese acto silencioso, sin aplausos, sin testigos, estás haciendo lo que los grandes sabios del pasado hicieron: mirar al sufrimiento a los ojos y decirle: no me vas a quebrar, me vas a formar. Quinta lección: elige en qué te enfocas o la vida lo hará por ti. La mente deprimida no solo sufre, también se dispersa, se fragmenta en 1000 pensamientos inconclusos, en recuerdos que regresan como cuchillos, en escenarios futuros que se repiten como pesadillas. Y en medio de ese torbellino invisible, uno de los mayores peligros no es solo el dolor, sino la desorientación. La sensación de estar completamente perdido dentro de ti mismo, como si te hubieran soltado en un desierto sin brújula, sin mapa, sin dirección. Pero los estoicos sabían algo que puede parecer pequeño,
pero que lo cambia todo. La mente humana se convierte en lo que contempla. Por eso, si no eliges conscientemente en qué enfocas tu atención, la vida y tus pensamientos más oscuros lo harán por ti. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. No dijo esto desde una posición ingenua ni espiritualista, sino desde la crudeza del poder interior. Entendía que la atención no es solo una herramienta cognitiva, es un acto de voluntad. Es la forma en la que decides qué parte de la realidad va a tener el poder de formarte. Si te enfocas constantemente en lo que no tienes, en lo que has perdido, en lo que no puedes controlar, tu alma se seca. Pero si eliges enfocar tu atención en lo que sí puedes hacer, en lo que sí permanece, en lo que sí depende de ti, entonces algo dentro de ti se mantiene vivo, incluso cuando todo parece estar muriendo. La depresión suele robarte esa elección, porque tu mente, acostumbrada al dolor, empieza a buscarlo incluso cuando no está presente. Se vuelve adicta al sufrimiento, no porque lo desee, sino porque se ha acostumbrado a él. Es como una habitación que ha permanecido tanto tiempo cerrada que incluso cuando abres la ventana, el aire sigue oliendo a encierro. Pero aquí es donde el pensamiento estoico se convierte en una medicina de precisión. No puedes cambiar de inmediato cómo te sientes, pero sí puedes decidir dónde vas a mirar. No se trata de forzar pensamientos positivos ni de negar la oscuridad. Se trata de entrenarte con la misma disciplina de un guerrero para poner tu atención donde esté el alimento, no donde esté el veneno. Epicteto explicaba esto con una claridad desarmante. Tú eres tus juicios. Si decides cambiar lo que juzgas importante, cambiará tu experiencia del mundo. Lo que él llamaba juicio, nosotros podríamos traducirlo hoy como interpretación o incluso foco mental. ¿Qué eliges interpretar como valioso cada día? ¿El vacío o la oportunidad de llenarlo? ¿La soledad o la posibilidad de reencontrarte contigo mismo? ¿La falta o la libertad de reconstruir desde cero? Esta elección no es evidente cuando estás deprimido, pero es posible, y es precisamente en su dificultad donde reside su poder, porque mientras más cuesta enfocar tu atención en lo esencial, más mérito tiene lograrlo. La filosofía estoica no espera que te conviertas en un héroe de un día para otro. Solo te pide que empieces a recuperar el gobierno de tu conciencia, que no le entregues la llave de tu atención a tus heridas, ni a tus miedos, ni a tus memorias tóxicas, que empieces a volver a mirar hacia lo que te sostiene, por pequeño que sea. La luz no siempre llega como un rayo que parte el cielo, a veces llega como una chispa que apenas se mantiene encendida. Y si tú eliges mirarla, protegerla, alimentarla con intención, entonces esa chispa puede salvarte. La depresión se alimenta de repeticiones mentales, de patrones automáticos, pero también puede comenzar a quebrarse con la repetición opuesta. El hábito de enfocar tu atención en lo esencial, cada día, con paciencia, con ternura incluso, no porque lo sientas, sino porque lo eliges. Y eso es lo que los estoicos nos dejaron como legado más revolucionario. Que la libertad no comienza cuando todo está bien. Comienza cuando, incluso en medio del dolor, decides ser el dueño de tu mirada. Y cuando recuperas tu mirada, recuperas el rumbo. Porque nadie se pierde del todo mientras aún puede elegir dónde mirar. Tal vez no puedas controlar el oleaje emocional, pero puedes decidir hacia qué orilla vas a remar. Y eso, aunque parezca poco, es lo que te mantiene vivo cuando todo lo demás parece estar a punto de desmoronarse. Sexta lección. El movimiento cura lo que la mente no puede resolver. En el corazón del sufrimiento emocional hay una trampa silenciosa, casi invisible. Una voz que susurra: no te muevas. Espera a sentirte mejor para hacer algo. No tienes fuerza, así que detente. Esa voz no grita, no necesita hacerlo. Es suave, persistente, venenosa. Y cada vez que la escuchas, cada vez que obedeces su susurro, se hace más fuerte. Porque la mente deprimida tiene una lógica circular.
como no me siento bien, no hago nada, y como no hago nada me siento peor, entonces dejo de moverme, y el ciclo se cierra, como una prisión sin barrotes. Los estoicos, sin embargo, conocían una verdad que corta esa espiral desde la raíz. No tienes que sentirte bien para actuar, tienes que actuar para empezar a sentirte mejor. Marco Aurelio escribió: haz lo que debes hacer, lo demás, déjalo. Parece simple, pero detrás de esa frase hay una filosofía de acero, porque lo que está diciendo no es una invitación a la hiperproductividad ni al rendimiento vacío. Es una llamada a la dignidad del movimiento, a comprender que el alma necesita avanzar, aunque sea un paso, aunque sea lentamente, aunque arrastres los pies, porque cuando te mueves, aunque no sepas a dónde vas, estás comunicándole al universo y a ti mismo que no has renunciado del todo. Y esa declaración silenciosa tiene un poder que la mente aún no alcanza a comprender, pero que el cuerpo sí reconoce. Es el lenguaje de la voluntad viva. Epicteto fue aún más radical. Nadie impide que actúes con virtud. Nadie impide que hagas lo correcto ahora. Para los estoicos, actuar no era un medio para un fin, era el fin mismo, porque entendían que muchas veces la claridad no llega antes del movimiento, sino después. No esperaban inspiración para actuar, actuaban para encontrar inspiración. Y eso, aplicado a la depresión, se convierte en una tabla de salvación. Porque cuando todo dentro de ti dice, no puedo más, puedes convertir ese susurro en una afirmación aún más fuerte. No me importa lo que siento, me voy a mover de todos modos. Esa decisión, aunque parezca minúscula, cambia tu biología, tu energía, tu percepción. La acción, en el sentido estoico, no se trata de grandes hazañas. Se trata de hacer lo que está frente a ti con intención, con atención, con dignidad. Levantarte, ducharte, preparar un desayuno aunque no tengas hambre, caminar sin rumbo fijo, responder un mensaje, ordenar un rincón de tu habitación, escribir una página aunque no tengas nada que decir. Cada uno de esos gestos es una afirmación de vida. Es un acto filosófico, porque cuando estás deprimido, lo más revolucionario que puedes hacer es hacer algo, lo que sea, pero hazlo. Séneca lo expresaba con una metáfora poderosa. La nave que permanece en puerto se carcome. No está hecha para eso. El alma tampoco. El alma está hecha para moverse, para avanzar, para hacer. No importa cuán lenta sea la marcha, lo importante es que no se detenga del todo, porque la detención absoluta no es descanso, es muerte simbólica. Y cada día que cedes al inmovilismo, tu espíritu se encoge un poco más. Pero cada vez que eliges moverte, aunque sea un gesto pequeño, ese gesto se convierte en una semilla. Y con el tiempo, una semilla puede romper el suelo más duro. Esto no es motivación vacía, es ciencia del alma. Los estoicos lo sabían sin tener estudios clínicos, pero hoy la neurociencia lo confirma. La acción física modifica el estado emocional. El cuerpo tiene memoria, y cuando actúas con intención, aunque tu mente esté cansada, tu cuerpo le recuerda que todavía está aquí, que todavía sirve, que todavía puede. Y eso es más poderoso que cualquier discurso optimista. La depresión quiere que te detengas porque el dolor busca quietud. Pero tú no eres solo dolor, eres también decisión, eres impulso, eres movimiento contenido. Y cuando eliges moverte, no estás negando tu tristeza. Estás diciéndole, puedes venir conmigo, pero no vas a dictar el rumbo. Ese acto casi invisible, casi sin energía, puede parecer pequeño, pero es heroico. Y los estoicos lo sabían. La verdadera grandeza no está en conquistar imperios, sino en conquistar el instante presente con una acción noble. Así que no esperes sentirte bien para empezar. Empieza para empezar a sentir. Y si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero no te detengas, porque mientras te mueves, aunque sea en círculos, estás vivo. Y mientras estás vivo, aún puedes cambiarlo todo. Séptima lección. Cuando sirves a algo más grande, te salvas a ti mismo. En los días más oscuros, cuando la depresión cala hasta los huesos,
Uno de los pensamientos más destructivos que suele instalarse es el siguiente: nada de lo que hago importa. No lo dices en voz alta, ni siquiera lo piensas con claridad, pero lo sientes en cada gesto que no haces, en cada mensaje que no respondes, en cada día que se repite sin sentido. Y lentamente, esa sensación de inutilidad se convierte en una condena silenciosa. Te aíslas, te desconectas, te cierras. Pero los estoicos descubrieron algo que puede romper ese ciclo con una sola chispa. Cuando te entregas al servicio de algo más grande que tú, la desesperación se debilita. Porque dejas de estar solo dentro de tu mente y comienzas a formar parte del mundo otra vez. Marco Aurelio, el emperador filósofo que tenía el poder de cambiar el destino de naciones, se sentaba cada noche a recordarse que no era más que una pieza dentro de un todo. En una de sus meditaciones más humildes y conmovedoras escribió: «Lo que no es útil a la colmena, no es útil a la abeja». Esta no es solo una reflexión política, es una verdad existencial. Significa que tu alma, incluso herida, necesita sentirse parte de algo, no por deber, sino por supervivencia. Porque cuando sirves a una causa, a una persona, a un ideal, ocurre algo extraordinario. Dejas de verte como un problema y comienzas a verte como un canal. La depresión te encierra en ti mismo, hace que todo gire en torno a tu sufrimiento, a tu falta, a tu vacío. Pero los estoicos sabían que el alma se expande cuando da, que el sufrimiento se aligera cuando se comparte, que la vida recobra sentido cuando alguien, aunque sea uno solo, se beneficia de tu existencia. No necesitas grandes gestos, no necesitas salvar al mundo. A veces basta con escuchar a alguien que también está sufriendo, escribirle a un amigo, ofrecer tu tiempo a una causa pequeña, hacer algo por otro sin esperar nada. Porque en ese momento, aunque sea fugaz, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en alguien que participa activamente en la vida. Séneca lo entendía desde el corazón. Ningún bien es placer si no es compartido. En sus cartas, muchas veces insistía en que la virtud no era una experiencia solitaria, que el verdadero sabio no era aquel que se alejaba del mundo para evitar el dolor, sino aquel que se mantenía en él para aportar luz, incluso si esa luz era tenue, incluso si apenas era una chispa, porque esa chispa al compartirse se multiplica, y lo que parecía un acto insignificante puede convertirse en el punto de giro de alguien más, y sin saberlo, también de tu propia alma. Aquí radica una de las enseñanzas más subversivas del estoicismo. No necesitas estar bien para hacer el bien. No necesitas tener todas tus heridas sanadas para ayudar a sanar a otros. De hecho, a veces son precisamente tus heridas las que te permiten conectar con los demás desde un lugar más verdadero, más humano, más útil. El sufrimiento no tiene por qué aislarte. Puede volverse puente, puede volverse lenguaje, puede volverse misión, porque cuando encuentras a alguien que necesita algo que tú puedes dar, una palabra, una escucha, una presencia, se abre una puerta por la que también tú puedes escapar. La conexión con algo más grande no siempre es mística. A veces es práctica, a veces es silenciosa, pero siempre es transformadora. Puede ser el amor por tus hijos, el compromiso con tu comunidad, el deseo de dejar algo valioso antes de irte. Puede ser la escritura, la enseñanza, la música, la naturaleza. No importa el canal, importa que lo tengas, porque mientras estés enfocado exclusivamente en tu dolor, seguirás atrapado en él. Pero si logras mirar más allá, si logras preguntarte, ¿a quién puedo servir hoy incluso en mi estado actual? Entonces el alma encuentra aire, encuentra propósito, encuentra dirección. La depresión quiere hacerte creer que eres irrelevante, pero los estoicos sabían que todo ser humano tiene una función, aunque aún no la haya descubierto. Y esa función no es grandiosa por su escala, sino por su intención. Tal vez no cambies el mundo, pero puedes cambiar el día de alguien, y ese día puede convertirse en una cadena de cambios que nunca verás, pero que tú iniciaste.
Eso es lo que los sabios llamaban legado, y tú, incluso desde la tristeza, puedes empezar a construirlo. No esperes a sentirte importante para actuar, como si lo fueras. Actúa como si tu existencia tuviera peso, dirección, impacto, porque lo tiene, y al hacerlo, descubrirás que el sentido no se encuentra, se construye. Y en ese acto de construir sentido para otros, sin darte cuenta, habrás comenzado a salvarte a ti mismo.